¿Cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Miércoles lluvioso en Buenos Aires, pero no hay lluvia que detenga a los cascarudos de Bullrich. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Cada miércoles, lejos de naturalizarlo, creo que cada miércoles nos produce más asco y nos produce más revulsión. Esta actitud que ya a esta altura es simiesca, ¿no? Es como, es la rutina casi simiesca, la de esta mujer, sobre la que vamos a hablar hoy en el editorial, porque han aparecido nuevos protocolos, y los protocolos de Bullrich siempre son ilegales y por eso salen por decreto o por resolución presidencial, nunca se los da consideración de ningún debate de nada. Bueno, vamos a estar hablando de eso hoy, que es miércoles y que los hemos visto en acción nuevamente. Si ustedes quieren dejarnos mensajes, por supuesto, agradecidísimos nosotros al 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, vamos a empezar. Les decía, ¿no? Hay un personaje en este país que se llama Patricia Bullrich, que lo conocemos al personaje bastante bien, nunca en ninguna situación feliz, nunca en ninguna situación que ayude a nadie, y siempre en el borde de la ilegalidad, siempre, ¿no? Las cosas que hizo esta mujer durante el gobierno de Macri no tienen nombre, y lindan con lo delictivo. Y ahora también, ahora también. Hoy vamos a empezar con un testimonio de Leopoldo Moró. Hoy hubo una reunión de la Comisión de la Bicameral de Seguridad para analizar precisamente estos nuevos decretos, estas nuevas resoluciones que se publican en el boletín oficial y que carecen, digamos, van mucho más allá de lo que permite la Constitución y no están puestas a discusión del Congreso como se debe, como debería ser. Por supuesto que el Poder Ejecutivo tiene la atribución de las resoluciones, los decretos y todas esas cosas, pero todos sabemos que este presidente hace uso, abuso y vicio de los decretos, y sobre todo hay que ver el tema del decreto. Bueno, es una modalidad, lo que hay que analizar es qué se decreta, más allá del modo. Si se decreta algo, bueno, como está haciendo Milei, gobernando a fuerza de decreto, quiere decir que ninguna de las iniciativas que tiene son de consenso, eso ya lo sabemos. Al tipo no le interesa el consenso, no hace nada por buscar el consenso, todo lo contrario, está lanzado a una especie de ataque generalizado, todos contra mí, la eterna conspiranoia, y la eterna psicopatía, ¿no? La eterna psicopateando a todo el mundo. Pero lo que me interesa que es a lo que, por eso pasamos el video, que le presten atención. Moró menciona que estos los medios hegemónicos que juegan con Milei, aunque parezca que no juegan, no publican todo. Aunque tengan tapa, Clarín, Nación, Infobae me refiero, aunque hagan críticas para presionar, todas esas son juegos de poder. Todo lo que estamos viendo no tiene nada que ver con noticias. Pueden ser que sean noticias o tapas en las que se señala a Milei con cosas que no le convienen a Milei que sean subrayadas. Eso se llama una apretada de Macri o una apretada del poder real, pero no tiene que ver con el acceso a la información que estamos reclamando los ciudadanos comunes y corrientes a través de esto que se llama periodismo y que en la Argentina últimamente es de dudoso origen, ¿no? Lo que se llama periodismo. También van a ser de dudoso origen los espías, pero bueno, eso lo contamos después. Vamos a escuchar lo que decía Leopoldo Moró hoy en la Comisión de Bicameral de Seguimiento de Seguridad, a la Bicameral de Seguridad.
Se conoció una declaración de los representantes de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto al comportamiento que a partir de la asunción del nuevo gobierno tuvieron las fuerzas federales en el tratamiento de cuestiones sensibles para el sistema democrático, como es el derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta, etcétera, etcétera. Yo creo que los funcionarios deben conocer, digo esto para contextualizar, porque si no, reitero, podemos caer en la sensación de que estamos discutiendo en Narnia. Deben conocer este informe que habla concretamente de violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión política y asociación, uso desproporcionado de la fuerza de armas letales y de objetivos arbitrarios en el contexto de asambleas pacíficas, así como violencia y acciones que impliquen la independencia judicial y por lo tanto el acceso a la justicia por los hechos cometidos, etcétera, etcétera. En 40 años de democracia ningún gobierno de ningún signo ha recibido una, digamos, por calificarlo de alguna manera, una observación o un apercibimiento de esta naturaleza. Por eso a mí me parece que es muy importante dejar en claro que la seguridad sin control no es seguridad, como dice un especialista en la materia, sino que es poder sin ley. Excelente la definición de Moró. Y eso es lo que está buscando Patricia Bullrich desesperadamente, ¿no? Poder sin ley. Poder sin ley. Quiere tener poder y no rendirle cuentas a nadie. Eso la aleja mucho de la democracia. Bueno, Patricia Bullrich nunca estuvo interesada en la democracia. Y esto que decía, que contaba Moró, este informe de las Naciones, de la Relatoría de las Naciones Unidas, que hace 2 meses, que le pidió a la Argentina que explicara los abusos en materia de libertad de expresión, los insultos y los ataques a periodistas. Ya en el curso del programa vamos a estar hablando también del caso de Julia Mengolini, muy importante lo que sucedió ayer en la Facultad de Derecho, un caso emblemático de los usos y abusos completamente, parecen patotas de violadores digitales. Y Patricia Bullrich planea además, bueno, no sé si habrán leído, ¿no? Pero quiere las resoluciones de ayer, a las que estaba refiriéndose Moró. Que se aprueba un protocolo para la actuación de agentes encubiertos y agentes digitales. ¿Qué les parece? Agentes encubiertos y agentes digitales, para que se metan en conversaciones de personas, y quién sabe qué es, que van a tener perfiles truchos, se van a hacer pasar por otras personas. Ella dice que es para combatir el narcotráfico como siempre que hace cualquier cagada. Toda cagada es para combatir al narcotráfico. La cuestión es que del narcotráfico nunca cayó nadie gordo. Siempre caen perejiles. Mentira que está persiguiendo el narcotráfico lo están ayudando de todas las maneras habidas y por haber. No hay un puto control para entrar y sacar cosas de este país, y van a estar infiltrando las redes sociales para encontrar un narco. Los narcos se encuentran siguiendo la ruta del dinero del narco, que es lo que no quiere. En este país no se puede seguir la ruta del dinero de nadie, porque ya no hay controles de ningún tipo. Es una falsedad más de Patricia Bullrich para salirse del esquema democrático e ir más directamente al estado de excepción, ¿no? Cuando estamos hablando de estado de excepción, que es lo que ya tenemos, porque nos faltan garantías constitucionales. Ustedes imagínense, hoy hablaba Moró sobre este tipo de cosas, y esto es lo que tomó en cuenta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que yo les decía, hace 2 meses que pidió este informe, y como el gobierno no dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro, en 2 meses publicó el informe completo, por eso lo conocemos. Esto fue primero reservado y dirigido al gobierno. Como el gobierno no sabe, no contesta, no escucha, no sabe castellano, no sabe inglés, no sabe hablar, no sabe pensar, no sabe un carajo, entonces a los 2 meses de pedir explicaciones, esto se publicó completo, y por eso está el texto de todo lo que la ONU, que tampoco es, digamos,
Bueno, no se me ocurre, mejor que no nombren a ninguna organización de ningún tipo, pero son las Naciones Unidas, que todos sabemos que no sirven para mucho. Bueno, las Naciones Unidas le están diciendo a Milei ¿qué haces persiguiendo periodistas? ¿Qué haces con un ejército de troles? ¿Qué haces deteniendo gente y acusándola de terrorista? Porque esta práctica que en el fondo todos sabemos que quiere Patricia Bullrich, que es declararnos a todos los opositores terroristas y meter en cana a discrecionalmente a quien a ella se le ocurra, porque ella sueña con ese poder de vida y muerte. La verdad que todo lo que ha hecho en su vida demuestra que necesita de un poder omnímodo, sin ningún tipo de controles, porque eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta y eso es lo que está en sintonía con Israel, que hoy atacó Siria, no le alcanza la guerra, que el genocidio, no le alcanza. Tiene que extenderse, tiene que llenar esa región de más armas y más quilombo. Bueno, lamentable, pero bueno, estamos dentro de esa lógica con esta mina que tiene una pata acá, el marido tiene una pata allá, bueno, no sé. La otra resolución que salió ayer en el boletín oficial fue la de la escuelita de espías, ¿no? La mina quiere crear un consejo académico, bueno, para instruir a los que se van a infiltrar. ¿En qué nos convertimos? ¿En qué país nos convertimos? Yo nunca vi nada más bananero, más ridículo y más obsceno que esto. Porque esto se suma a muchas cosas que hemos dejado pasar, a las que se refería Moró, y que cuando uno las ve todas juntas, se da cuenta de que hace rato que dejamos de vivir en un estado de derecho. Hace un año, cuando se sancionó la ley Bases, fue la primera vez que en esa gran manifestación opositora se detuvo un montón de manifestantes y se los acusó de terrorismo. Y eso es una falsedad grande, como todas las mentiras que dice Bullrich, porque ahí nadie tenía intenciones de nada que tuviera que ver con el terrorismo. Lo que quería esa gente es que este demente no tuviera las facultades delegadas que le dieron los inescrupulosos de los gobernadores, de la mayoría de los gobernadores. Hubo 2 o 3 gobernadores con decencia, porque era obvio, era lógico, era público, era de conocimiento, de sentido común, que Milei no era un tipo para tener más poder que el que le había conferido la elección que lo llevó a presidente. Hubiesen tenido que tener recaudos, pero decidieron confiar. ¿Por qué decidieron confiar? Porque son parecidos, porque no nos defienden, porque no defienden a sus pueblos, porque los gobernadores, la mayoría de los gobernadores también surgió de la elección que llevó a Milei a presidente, es decir, surgieron de una enorme confusión que tiene este pueblo y también de una enorme falta de alternativas, que es la que estamos viendo si podemos solucionar de acá en adelante, ¿no? Tener una oferta electoral que dé más confianza, y no dejarle el terreno limpio a estos inescrupulosos, a estos calculadores, a estos tipos que le firmaron las facultades delegadas porque pensaron que eso les iba a dar más poder, y lo que terminó haciendo es dejándolos en ridículo, ponerle sus propios electorados en contra porque no hay un mango, las provincias están al borde de la quiebra y el tipo no les cumplió ninguna promesa. Esperable. ¿A quién le va a cumplir una promesa Milei? Pero bueno, lo cierto es que hemos dejado pasar un montón de cosas. Les decía, hace 3 o 4 días, justamente el día anterior o posterior o el mismo día que se cumplió un año de la ley Bases y que caducaron las facultades delegadas, recién en ese momento este poder judicial horroroso que tenemos, esta farsa de poder judicial que tenemos, sobreseyó a quienes un año atrás, tardaron, un año tiene que tardar un juzgado, un juez argentino en darse cuenta que alguien que va a una manifestación para que un tipo como Milei no tenga poderes extraordinarios no es un terrorista. Tardan un año los jueces en la Argentina para darse cuenta de eso. Es increíble. Tienen un pensamiento retardado. No se puede tardar un año para decidir que alguien que fue a manifestar contra la ley Bases es un terrorista. Es ridículo. Tendrían que haber tardado 3 días, una semana lo sumo, un año tardaron. Por eso estamos hablando de una enorme red de complicidades que espero que en algún momento caiga completa
caiga completa, porque todos los que fueron socios de este desastre institucional no sirven más, no sirven más. Los que le dieron paraguas institucional a esto que está gobernando la Argentina no sirven más. No se puede seguir confiando en alguien que confió en Milei. Porque quién era Milei estaba claro para todo el que quisiera ver y oír. No nos llevamos ninguna sorpresa con Milei. Pueden estar sorprendidos, no sé, algunos ingenuos, pero los que lo escuchamos, los que lo vimos, los que escuchamos su promesa de campaña, los que lo vimos hacer la campaña, con la motosierra, quemando el Banco Central, que finalmente no quemó un carajo, porque no le convenía. Era obvio que los iba a cagar, porque no los caga los gobernadores, caga el pueblo, y los gobernadores dejaron que se cagara en sus electorados, de modo tal que si ahora pierden el electorado, bueno, pensalo antes, hermano, pensalo antes, ¿con quién vas a jugar? El gobernador de Chubut, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Río Negro, el gobernador de Corrientes, el gobernador de Jujuy, todos los gobernadores que fueron al pie, bueno, ahora tienen que dar explicaciones, pero también nos salteamos muchísimas cosas que estamos soportando y que no tenemos por qué soportar, como por ejemplo que frente a una manifestación haya habido fuerzas de seguridad deteniendo a los micros, interrogando a los pasajeros, pidiéndoles sus documentos. ¿Por qué tenemos que soportar eso? ¿En qué régimen estamos viviendo? No está escrito en ninguna parte que no se puede ir a una manifestación. Y si está escrito en alguna parte quiere decir que ya abandonamos la democracia. Entonces cortémosla con el cacareo de que nos importan las instituciones. Y bueno fuere, ¿no?, que a algún gobernador no le importara la democracia. Pero parece que no les importa. Bueno, tenemos por delante tanta cantidad de tarea que a mí me agobia. Pero Bullrich es un personaje especialmente nocivo y especialmente tóxico, que a mí me da la sensación que refuerza a Milei en su psicopatía, porque los dos gozan muchísimo, no solo de la crueldad, sino también de violar la ley. Ya venimos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com.
El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. ¿Qué tal, Ahí Leo? estamos. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está Por usted? supuesto que yo estaba hablando como si estuviéramos en un bar, pero bueno, eso es lo bueno que tiene esta radio, ¿no? Que uno está cómodo. Así es, así es. Bueno, ¿qué Le cuento escuchábamos? eso, le voy a contar, pero tengo que encontrarlo. Qué vergüenza. Ay, Ah, me pero te lo enganchó. digo yo, era como Ali de los Dígamelo. Piojos. Efectivamente, porque me enganché hablando, le estaba comentando a Sandra Russo, la voy a mandar al frente. En este cachito que ustedes estaban escuchando a los Piojos, Jorge me explicó toda la historia de los drusos en Israel y Siria. Tengo la cabeza que me Pero no, pero estalla. explicaba otra cosa que es más importante, que usted tiene voz de locutora nocturna hoy. Ah, me estaba diciendo que tengo voz sexy. Me encantó, me encantó, me Porque vio cuando encantó. está fónica, parece como así como más de locutora nocturna, del tren fantasma, dijo, Y ¿no? bueno, son las 9 de las 8 de la noche, ya es hora de que ponga esta voz. Bueno, vamos al auspicio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Bueno, Jorge, incremento del dólar y fuga de empresas transnacionales. ¿Eso está sucediendo? Incremento del dólar, sí. efectivamente, Incremento está del dólar, sucediendo y seguro. vamos a explicar por qué está sucediendo y cuál es la expresión del programa económico anarcoliberal destructivo que funciona y forja estas realidades terribles. Primero vamos a la noticia. La noticia de todos los diarios tapa hoy, y tiene una explicación de todos los medios, es que el gobierno desesperado salió a absorber pesos del mercado, para evitar que los Hay bancos, pocos pesos, absorbieron los pocos pesos que hay. no, hay pocos pesos para que los que laburan, pero Ah, los hay bancos pocos tienen pesos para los muchos que laburan, pero pesos. los bancos tienen mucho. El tema son los bancos. Los bancos tienen muchos pesos y los bancos tienen banqueros que no son boludos, ven cómo viene la mano, ven que se Se viene la peleó Milei devaluación. con los bancos, les reprochaba. ¿Qué les Claro, reprochaba a los Caputo. bancos ayer? Caputo, ¿qué les pasa? ¿Qué les Caputo. reprochaba a los bancos? Esto, que los dólares, que los bancos, igual que el JP Morgan, están derivando los pesos hacia los dólares. Y Sí, que esa obvio, deriva, papá, pasó toda la vida en este país. claro, y que esa ¿Qué se deriva sorprende? presiona el valor del dólar, porque cada vez hay menos dólares, y lo que hace es aumentar el precio del dólar. Y Y al sí, aumentar el precio del dólar, lo que sucede es que es hay más que inflación. hay más inflación y además la economía argentina se hace más cara, digamos, ¿no? Que permanece siendo más cara porque hay un 2% de inflación, 1,6 supongamos que hubo este mes, etcétera, y los dólares no aumentaban a esa velocidad, entonces hay una distancia cada vez mayor. Entonces, ya cuando dio la voz de Aura, el JP Morgan que sabe, todos los Sí, bancos locales, ¿eh? dijeron, che, cuidado. cuidado, que nos vamos a quedar
con peso, que yo no quiero peso. Los ricos de nuestro país y los El peso no vale ni excremento. exacto, no les interesa para nada. Entonces empezaron a llevar ahí. Entonces, ¿qué hizo? Tomaron dos medidas, pero que al conocerse pone en claro que el programa se va a la mierda. ¿Cuáles son esas dos medidas? Primero, absorber los pesos, sacaron 5 billones de pesos del mercado, se los sacaron de las reservas de los bancos que tiene el Banco Central. Cuando Y decís además, sacaron 5 millones de pesos. billones. Bueno, digamos, cuando vos decís sacaron no sé cuántos billones de pesos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para sacar tanta plata del mercado? Digamos, por ejemplo, el Banco Central tiene pesos de los bancos que se llaman encajes bancarios. Sí. ¿No? Encajes bancarios. Esos no cuando en algún momento, cuando llega un monto, les tiene que devolver a los bancos. ¿Sí? Cuando supera un porcentaje. No se los devuelve y los convierte en letras del tesoro, para que los bancos, en todo caso, no puedan usarlos y comprar dólares que andan sueltos en el mercado. Se ¿Y los saca de Caputo usó de circulación. nuevo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar ¿Cómo? cosas? Caputo, ¿volvió a usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagar cosas? Mirá, ya no queda casi nada de eso. Así que no tiene. No, Pero no, no. pero es gravísimo que no Pero haya... claro, obvio, eso fue lo primero que apelaron básicamente para, digamos, convirtieron todo ese peso en un papelito de deuda del Tesoro Nacional respecto al ANSES, pero eso no significa que en algún momento tenga el Estado dinero para devolverlo. Eso es una estafa a los laburantes de este país que va a costar mucho, muy similar a la que hizo Menem y Cavallo respecto a los fondos jubilatorios. Entonces, primero hicieron dos cosas. Primero, absorbieron pesos a la fuerza, por una resolución ministerial, y al mismo tiempo que absorbieron pesos, convirtieron esos pesos en otro papelito. O sea, es un papelito que no se puede transar en el mercado. Dice, yo convierto estos 5 billones de pesos en una letra del Tesoro, punto, a cargo del Ministerio de Hacienda. Hicieron otra cosa, con lo cual, al sacar esa plata no puede convertirse en dólares, no presiona sobre el dólar. Están desesperados tratando de bajar el precio del dólar para que no haya inflación. Y otra cosa hicieron, la Secretaría de Finanzas ofreció tasas más altas a los bancos. Otra vez. Siempre pasa lo mismo, en realidad. Claro, siempre lo mismo, porque el programa es el mismo. Lo mismo. Claro, pero es un programa financiarista. Ellos dicen, bueno, vamos a equilibrar las cuentas, a transparentizar los valores, los precios, etcétera, etcétera. Y para hacerlo vamos a abocarnos no a la producción, sino a hacer plata con plata o a parar la inflación con lógicas monetaristas. Vamos a hacer lo único que sabemos hacer, en realidad, porque si quisiera... Claro, exactamente, porque ¿cómo se hace en otros países? Si vos tenés una empresa que es monopólica, que vende fideos y te pone el precio que quiera, un gobierno, pongamos el chino, ¿no? El chino es muy simple, te dice, no, flaco, vos ya ganaste el 10% porque tengo un directorio, un integrante del directorio de la empresa privada en esa fábrica de fideos, no te hagas el pelotudo, vos no podés ganar lo que se te canta al orto. No hace falta que sea China, ¿no? Cualquier país decente, cualquier país normal hace eso. No, en general hay otros formatos que también hace China, que es, yo quiero muchos productores de fideos, y si no vienen a invertir en fideos, la empresa la pongo yo. Bueno, pero estás hablando de alguien que puede hacer, de algo que es muy distinto a lo nuestro, pero quiero decir, Pero lo hay hacen todos los países capitalistas del mundo, Sandra, no es que eso es lo que te decía, eso es lo que te decía, que además de China lo hacen todos los países capitalistas del mundo. Claro, hacen eso, tratan de que haya competencia y que nadie pueda imponer un precio y que regule los precios, en todo caso, porque si uno los fideos salen 1000 y el otro de igual calidad y sale 200, van y le cobran 600 y el de 1000 se funde. Bueno, ese es el capitalismo. Claro, pero acá tenemos monopolios que si alguien quiere poner una empresa de fideos, ¿qué hacen? Te la compran. Claro.
te la compran, anulan la competencia y tenés monopolio en 3 o 4. Si uno mira los grandes productos de la canasta familiar son 4 empresas, 4 grandes Claro, empresas. Entonces, claro. por un lado absorbió y por otro lado ofreció tasas más altas. ¿Qué pasa con la tasa más alta? La tasa más alta lo que pretende es que los pesos vayan al Plazo fijo. banco a plazo fijo, etcétera, etcétera. Uno dice plazo fijo porque habla de nosotros, que somos unos perejiles que a lo mejor ahorramos 3 pesos y lo ponemos en un plazo Y fijo. bueno, Pero, sí, la gente que nos claro, pero escucha también. esto es de la tasa que le da el Banco Central a los bancos. Ah, ¿Eh? ¿Y qué le está dando? Le ofrece entre 41 y 48%. Pero este de número es muy tasa importante. De tasa, a sí, los bancos. a Pero los es bancos. muchísimo. Es una bestialidad porque ellos estipularon que este año iba a haber 28% más o menos como un máximo de inflación, 30, y le están dando casi 50%. Entonces, están asumiendo ante todos los ojos que conocen y entienden esto, de que en algún momento va a haber una devaluación. Sí, y además que están gobernando sin presupuesto. Sí, eso para ellos en su lógica les viene bárbaro. No, a nosotros no nos viene bárbaro. A nosotros nos viene mal todo lo que estos tipos hacen, pero lo que quiero decir que uno podría gobernar sin. Cristina gobernó también sin este. Bueno, pero era una garantía de que Por no. eso, por lo que quiero decir es que ese es un dato más jurídico. Acá el dato es del programa económico. Muy bien. Ellos están tirando para adelante, lo que pasa es que es una bola de nieve. Cuanto más tiran para adelante, la devaluación va a ser peor. Y el costo sobre los laburantes también va a ser peor. Y en este marco, eh, ¿qué pasa? Que como las grandes empresas tampoco venden cada vez menos, sobre todo También las venden cada. transnacionales, Claro. se las toman. Se las están tomando. Desde que asumió Milei se fueron 15, 14 empresas multinacionales, pero estoy hablando de Itaú, de Se Newsan, fue de Itaú. Procter. Sí, el Itaú se fue a la Argentina, vendió todo lo compró, si no me equivoco, el banco francés, creo. Sí. Ah, mira No, no vos. está más Itaú en la Argentina. Y ahora, incluso el supermercado francés más grande de la Argentina Carrefour. anunció que se va esta Ujú. semana. Y ¿Eh? sí, Es claro, ¿para que qué se se va a va y quedar? está viendo si se va totalmente, si vende una parte, si alguien lo quiere administrar acá, pero va a no responsabilizarse. Es decir, porque ven que la situación es caótica. No venden, No, está no todos los venden. supermercados recontra vacíos. Exactamente. Eh, ¿Cuál es el resultado del proceso recesivo que están generando estos tipos? Es que se perdieron. ¿Eh? Eh, en el último año, el 4% de todos los empleos formales, según un informe oficial de la Secretaría de Trabajo, dentro de ellos el 1% en el sector privado y el 4,6% en el sector público. ¿Qué creció? ¿Qué creció? Crecieron los monotributistas. Crecieron las deudas. Creció los monotributistas y por supuesto las deudas, ¿no? Tanto crecieron las deudas que por primera vez en la historia argentina, incluso no se había visto en el 2001, se están comprando fideos con la tarjeta. Es increíble. ¿Eh? Es increíble Crecieron, porque eso tiene un corto plazo. Lo que estamos viviendo ahora es el estallido de muchas tarjetas que fueron pagadas con para alimentos, fueron usadas para alimentos con el pago mínimo que por los intereses monstruosos te estalla el pago mínimo. sigo con la lógica del programa, ¿no? Además de que se perdieron puestos, algo así como unos 250.000 puestos de trabajo formales, además de eso, cayó las remuneraciones promedio formales. Sí, casi un Solo, 4%, ¿no? claro, solo en el último mes, en abril, solo en abril, el 0,8 y desde el principio de año un 3%. Claro, Es 3,6. decir, y otro elemento más que es muy impresionante, que es que
los trabajadores formales que perdieron este promedio que yo acabo de decir, trabajan más horas. Es decir, para perder esto, estamos sumando las horas de horas extras que están haciendo, porque las empresas no quieren tomar nuevo personal, entonces hacen horas extras. Sin embargo, contabilizando las horas extras, los remunerados formales ganan casi un 3% menos que en diciembre del año pasado. Si sumamos el año y medio completo, o lo comparamos con noviembre del 23, los trabajadores argentinos han perdido, Hemos perdido. formales, un 20%, 19% de su capacidad de compra. Esta es la ecuación que dicen de menos inflación, ¿no? Menos inflación con menos trabajo. Esos son los con grandes más logros de ocupación. Milei, los grandes logros, los grandes Exactamente, logros. con menos consumo. Ayer Milei, que es un payaso, la verdad que es un personaje patético, dijo que los trabajadores le habían ganado a la inflación, ¿no? En el mes anterior, ¿no? Citando a un economista pedorro, etcétera, etcétera. Y se equivocó, porque en el informe. Siempre se equivoca. Sí, pero nunca van a decir que se equivocaron. No, jamás, no están dotados, no tienen el chip para reconocer que se equivocaron y se equivocan No, sin porque parar. trabajan sobre el concepto de disonancia cognitiva, es decir, los que le creen, que todavía son muchos, no asumen y no soportan la idea de haberse equivocado, entonces necesitan seguir creyendo. Muchos. Muchos de los que lo van a votar, sin duda. Seguro, sí, Tienen una seguro. disonancia cognitiva. Por más que le muestre la evidencia, salvo cuando les toque en su laburo, en el bolsillo, en la heladera, etcétera, etcétera, ahí recién van a decir yo no lo voté. Pero hasta ese momento van a tener la necesidad, sobre todo en términos de una lógica polarizada con aquellos con los cuales discutieron políticamente en el último año y medio, 2 años, de que no pueden haberse equivocado tanto como la realidad les indica. Para terminar, el programa económico es un programa recesivo que miente respecto a que la única solución de la inflación es monetaria, porque si fuese así, realmente no estarían desesperados interviniendo en el mercado, como lo están haciendo, para calmar el dólar. Si fuese un problema de pesos, muy bien, ya no tienen déficit fiscal, no hay emisión monetaria que limite ese déficit fiscal, por lo tanto debiera estar tranquilos ellos, debieran descansar, y sin embargo cada vez están más nerviosos y se pelean con más gente. Caputo fue el que se peleó con los bancos, diciendo que los bancos están tomando decisiones equivocadas contra los argentinos, ¿no? Milei se peleó, Él que es el que trabaja tanto por los claro, argentinos. Milei se peleó incluso con la sociedad rural, diciéndoles que no les va a bajar lo que les prometió que les iba a bajar, que eran las Sí, pero igual le retenciones. dicen que lo admiran. Del Pino, el de la sociedad rural de no sé dónde Y, fue. y porque les promete que si Te la admiro, cosa Javier, mejora, te admiro. igual están cómodos con Milei porque, Por porque, supuesto, por porque supuesto. trabaja sobre la lógica de lo que ellos admiran y sobre todo es enemigo de lo que ellos odian, ¿no? Que es del Con movimiento. Milei sí están dispuestos a perder guita los ojeros. Con Por Milei sí supuesto, están porque dispuestos ahí a hay un perder guita. tema, como siempre decimos, Sandra, racista. De Es decir, si hay clase. algo, ellos prefieren ganar menos que tener un gobierno nacional y popular. Porque en gobierno nacional Absolutamente. y popular podrían ganar más, pero tienen que someterse a la democracia. Claro, Y un empleado que es Milei, se claro, les somete a ellos. Así que, claro. bueno, seguimos con este proyecto económico que nos lleva al abismo y recién ahí todos los que votaron a Milei seguramente, la mayoría de los que votaron a Milei, de todas formas quiero señalarlo, una gran porcentaje no van a ir a votar, porque están en ese proceso, en ese tránsito de asumir
De que ahora tampoco le creen a Milei, entonces no votan a nadie. Exactamente. Bueno, hay que ir Es casa lo que por han casa a logrado. sacudirlos, hay que ir casa por casa a sacudirlos, porque la verdad que es una Exactamente. pelota. Y no enojarse con ellos, porque son los mismos con los cuales seguramente vamos a ganar las elecciones en el 2027. Bueno, qué final esperanzador. Primera tarde en Absolutamente. Jugo de Limón. Ok. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Estudia con Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Aprende a tu ritmo con cursos interactivos y enfoque personalizado. Disponible las 24 horas, los 7 días. Incluye taller de escritura y sesiones de conversación temática. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. El martes 22 de julio a las 18:30, Revista Tangdai presenta su número 46, La pintura como filosofía, con la participación del artista plástico Daniel Santoro y Verónica Gómez. Coordinan Néstor Restivo y Gustavo NG. Auspicia AM 530. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Peteco Carabajal, buenas tardes. Carlos Polimeni te saluda. Cantaste en la puerta de la casa de Cristina hace 2 semanas. Así, ahí anduve mezclado con mucha gente. Muy lindo asado. ¿Qué paralelo haces entre ambas mujeres, entre Cristina y Mercedes? Y bueno, la valentía y el compromiso con nuestra patria. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530 Somos Radio. Toma aire. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos con la próxima nota. Ustedes recordarán, no sé si recordarán, pero se los recuerdo, que el último jueves, cuando vino Lucía García Atkinson a hacer su columna, nos comentó que en la ciudad de Buenos Aires estaban repartiendo un libro del que nosotros no estábamos enterados y nos detalló un poquito que era un libro violeta. Era un libro violeta de un tipo muy misógino, que bueno, nos quedamos con el ratón de qué es esto. Y después yo leí que había una periodista, Fabiana Solano, con quien vamos a hablar ahora, que es socióloga,
además, y que estuvo haciendo una investigación sobre este famoso librito Violeta, que es de un empresario norteamericano, de un millonario, que en realidad parece que se dedica a la biotecnología, pero lo que en realidad quiere hacer es convencer a todo el mundo de que las mujeres no somos muy confiables. Vamos a saludar a Fabiana Solano para que nos cuente. ¿Cómo está, Fabiana? Buenas noches. Hola, Sandra. Hola a todos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, bien. Tratando de saber quién es este tipo Cantor que apareció. Nos están apareciendo personajes rarísimos en la Argentina. La verdad que sí, y no es casual, que aparezcan todos juntos en este contexto, No, me parece. nada es casualidad. No. ¿Vos te pusiste a estudiar esto o a investigar esto a partir de que te enteraste que estaban repartiendo el librito o lo viste? No, en realidad el librito? me llegó a ¿Cómo mi fue? casa. Me llegó el libro a te mi llegó casa. a vos. Exactamente. Y bueno, lo abro, me fui apurada ese día y casi no pude chusmear lo que era, pero cuando salí de mi casa vi que en absolutamente todas las puertas de la cuadra y de la cuadra siguiente había un sobre violeta muy misterioso. ¿En qué barrio vivís, Fabiana? Yo vivo en Palermo. Ah, mira vos. Entonces hice un tuit preguntando cuántas personas lo habían recibido en la Ciudad de Buenos Aires, porque veía que seguían las cuadras y aparecían los sobres, aparecía el libro suelto en algún lado, incluso vi personas en situación de calle con el libro en la mano, entonces me llamó. O sea, mucha guita pusieron para repartir el libro. Muchísima guita. Entonces me puse a investigar antes de leerlo, a partir del título, qué era este libro, y me enteré que... ¿Y se llama Cambiado? Se llama Cambiado, Changed en inglés, es el título original de Tom Cantor, y lo primero que me enteré es que esta estrategia de repartirlo casa, por correo, ya ocurrió en varias ciudades, sobre todo de Estados Unidos, pero también de varios países de América Latina. Es decir, esta pregunta que nos hacemos todos de qué es este libro violeta, ya ocurrió en nuestras ciudades y sigue pasando en Argentina, también en las provincias. Es decir, esto se va a extender. Y a partir de eso dije, bueno, acá tiene que haber algo, ¿no? Algún objetivo... Alguna estructura atrás, ¿no? Claro, para llevar adelante esta campaña. Para poder soportarlo, totalmente. Y bueno, investigando a Tom Cantor, justamente lo que vos también decías, es el presidente de Scantibades Laboratory, que es una firma biotecnológica que tiene la sede central en San Diego, que hizo, digamos, su fortuna a través justamente de este laboratorio, de la biotecnología y la medicina, y después de volverse millonario lo que hizo fue invertir toda su fortuna en esta estrategia como predicador evangélico, ¿no? Con un objetivo que era la conversión de personas judías al cristianismo evangélico. Él es nacido en una familia judía. Tiene una especialidad, claro. Tiene una especialidad. Sí, increíble. Él es nacido en una familia judía tradicional y se convirtió al cristianismo en los 70 y desde ese momento, digamos que puso en marcha varios dispositivos comunicacionales y culturales, entre ellos un programa de radio, tiene una organización que se llama Israel Restoration Ministries, que es Ministerio de la Restauración de Israel, tiene una fundación también, un museo, bueno, y entre otras actividades lo que hace es producir material y difundirlo, mandarlo a las casas. En eso es que aparece este libro Violeta, tan misterioso, que como vos decías, tiene un mensaje completamente misógino. Ahora, ¿vos te parece que la distribución es una iniciativa del propio Cantor o llega acá intermediado por alguien? Está intermediado por alguien, pero él en su objetivo siempre plantea esto que es como, digamos, casi una campaña proselitista, ¿no? Completamente agresiva que él plantea como parte de su predicación, porque él dice que su objetivo en la vida es compartir este mensaje de purificación como un predicador evangélico cualquiera. En Argentina, o sea que en el judaísmo hay algo que limpiar y el evangelismo lo limpia. Más que en el judaísmo, él parte de su familia judía tradicional, pero no es que habla del judaísmo, sino que él habla de su experiencia personal en la juventud, la cual define como un poco problemática. Él habla del sexo prematrimonial como un comportamiento pecaminoso, y
Y, ¡ay, Dios mío! Claro, bueno, y desde ese lugar entiende que tenía que iniciar, después habla del deseo sexual como una impureza, ¿no? Entonces, desde ese lugar empieza su tránsito espiritual para salvarse, ¿no? Para iniciar un camino de salvación. Para salvarse del sexo. Sí, de su pasado turbulento, de cómo él estaba contaminado por el sexo y por las cosas que habrá hecho Cantor, que no nos cuenta. En realidad, en el fondo, probablemente haya alguna historia de abuso sexual oculta, como pasa en general con estos casos, que de repente de un momento para el otro, lo estoy asumiendo, no hay datos, no tiene denuncias, yo lo estoy investigando, no tiene denuncias, pero en general pasa esto. Pero él cuenta. Ahora, ¿cuál es el grado de misoginia del libro que vos pudiste ver? En realidad todo su relato es muy misógino, porque él se centra en el centro de la escena para contar su historia de salvación, pero utiliza en el marco de su trayectoria de vida un hecho particular que él lo dice como el hecho revelador, que es que cuando conoció a quien después se transformó en su esposa, que es una mujer que se llama Cheryl, que la conoció en la biblioteca de la universidad, él se enamora, deciden iniciar una relación, pero ella le cuenta que había sido violada y que estaba embarazada de esa relación no consentida. Cuando él se entera de esto, él empieza a describir a esta mujer como que la había traicionado. Él se había sentido traicionado por el pasado que tenía ella, que había sido violada. O sea, ¡ay, qué hijo de puta! La culpabilizaba a la mina por haber sido violada. Completamente, y la empieza a describir como una persona bella, como un florero hermoso que había sido destrozado, y que como él estaba buscando el amor y una pareja para salvarse, cualquier esperanza de sanidad y de recuperación que él tenía puesto en esa relación se había destruido porque ella había sido violada y había perdido. Parece una novela de Grecia Colmenares de la década del 80. Yo creo que es peor. Es tremendo. Y a partir de eso, pues empieza a hablar de que ese trauma en realidad era un obstáculo para él para reencontrarse con la fe, y en un momento después, cuando empiezan a transitar esta salvación juntos, que es un camino bastante horrendo también, deciden dar en adopción el bebé, porque el aborto no era opción, claro. Deciden dar en adopción el bebé, pero para eso arman una estrategia de silenciamiento, que nadie se tenía que enterar de que ella había sido violada, porque eso podía interrumpir el proceso de dar en adopción al bebé. Entonces ahí se habla de la cultura de la violación desde el silencio, ¿no? Desde, primero, que ella olvide de alguna manera su pasado, no problematizarlo, digamos, revictimizándola y deshumanizándola. La sanción al violador, ni hablamos, ¿no? De la sanción al violador. ¿No? Sí, pero peor es eso, porque en uno de los últimos capítulos, que lo tengo acá marcado, que se llama Perdonado para poder perdonar, él se pregunta a sí mismo, si Dios lo perdonó a él, ¿cómo no iba a perdonar al violador? No, entonces gracias. El libro es una excusa para violar. No, sí, totalmente. Entonces él dice que le pidió a Dios que le enseñara la manera de poder perdonar al hombre que había violado a su mujer, como una forma de también transitar hacia su purificación y su salvación. Fíjate que nada del relato tiene que ver ni con la justicia, ni con la denuncia de la violación, ni con la empatía, ni con el sentir el dolor de la mujer, sino que se convierte, digamos, a la sexualidad femenina como el giro narrativo para justificar, primero, su ruptura con el judaísmo, pero también como obstáculo espiritual para el varón. Entonces, él tenía que superar esa situación. Él era el centro él era el ombligo del mundo. Sí, él era el ombligo del mundo, y ella un objeto que además tenía que resguardar el silencio y la prudencia, justamente para mantener la violación como secreto, para poder dar el chico en adopción y que ellos pudieran seguir su camino de purificación. Esto es alguna de las cosas que aparecen en este libro, que yo les recomiendo a todos que si lo encuentran lo prenden fuego o hagan un asadito. Pero me siguen llegando mensajes de personas que lo están recibiendo todavía. O sea, esto es una campaña que recién
está iniciando. Yo pensé que iba a ser una semanita y después iba a parar, pero parece que no, y por lo que tengo entendido va a seguir en diferentes provincias. Sí, posiblemente se convierta también en una campaña para disculpar a los violadores, ¿no? Porque en definitiva el mensaje es que para el violador no hay cárcel ni juicio, hay perdón. Para el violador hay perdón y que la mujer es la culpable, ¿no? Claro, la mujer es la impura, hay que perdonar al que la violó por dejarla impura a ella. Realmente Totalmente. Es algo impresionante. Jorge, ¿querías decir algo? Sí, hola sí. Fabiana, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda Jorge Lau. No, me quedé pensando de estos movimientos que son compatibles con la etapa macrimileísta, misógina, homofóbica y de persecución a las disidencias, etcétera. Es indudable que acá hay complicidades, más allá de la inversión de un millonario para repartir este librito en distintas partes del mundo, sino que hay el Gordo Dan y un montón de estos personajes están felices, ¿no? El Aje Márquez está celebrando, debe ser su socio. El librito hace el trabajo por ellos. El librito es el trabajo por ellos. Y parece un detalle menor, pero el libro es violeta. Claro, el libro es violeta, que es el color de los feminismos. No solamente eso, es el color también que ahora está utilizando La Libertad Avanza como mensaje de violeta de la libertad. Violeta de la Libertad Avanza. Llevamos el violeta a las provincias, lo cual no me parece un detalle menor, y tampoco me parece menor que la misma semana que empezó a repartirse, el presidente Javier Milei estuvo con el pastor Jorge Ledesma en Resistencia Chaco, en la inauguración de ese megatemplo, exactamente, hablando de, no solamente los valores de la familia, sino también, de los derechos sociales como pecados, ya sabemos. Los pesos, ¿no? Que se convierten en dólares, las mujeres violadas que son impuras, esto es todo de la misma lógica. ¿De qué puede hablar de la familia un tipo como Milei, que odia a sus padres, que digamos tiene una hermana que llama el jefe y que no tiene, digamos, que hace parejas por compra y venta ¿de qué familia? Él no puede hablar de ninguna familia. Él me parece que hoy es una herramienta del dispositivo de poder que está vinculado con los mensajes evangélicos pentecostales y la iglesia evangélica, que es muchísimo más, muchísimo más capilar de lo que nosotros pensamos. En muchos pueblos donde hoy no hay un hospital público o no hay una escuela pública, estoy segura que hay un templo evangélico. Entonces, mira, hace muchas décadas ya, cuando ganó Fujimori en Perú, a Fujimori al poder lo llevaron los neoevangelistas. Totalmente. Porque en los cerros del Cusco, de por ahí no entraba nadie, y solamente podían entrar los pastores evangelistas. Con Bolsonaro en el Amazonas hicieron lo mismo. Los que le hicieron la campaña a Bolsonaro en el Amazonas fueron los neoevangelistas. Y eso es lo que pretende él. Ahora que traes esto a colación, recomiendo mucho un documental que se estrenó esta semana, que se llama Apocalipsis en el Trópico, de Petra Costa, que habla justamente de el vínculo o cómo el evangelismo fue tejiendo alianzas con el poder para llevar a Bolsonaro a la presidencia, y también intervino después en el proceso de enjuiciamiento a Lula, que es muy interesante para ver, porque se ve... ¿Cómo? Perdón. No, se escuchó una voz, pero no sé de dónde salió. De acá no. Estoy sola. De acá tampoco. Bueno, habla algún espíritu dando vueltas por ahí. Porque es Cantor que nos está escuchando, a nosotros tres impuros. Cantor que nos está escuchando, pero digo, me parece que... ¿Repetirías cómo se llama el documental? Sí, Apocalipsis en el Trópico. Apocalipsis en el Trópico se estrenó esta semana en Netflix y ya es uno de los más vistos, de hecho está nominado al Oscar. Qué buen programa para esta noche, gracias Gabriela. Mirá, Fabiana. vos decís que es un programazo, pero después lo ves y te querés morir, No coman entonces, antes porque les va a dar paso. No, hay que verlo. Paso, que estoy viendo una coreana que me encanta. Hay que verlo porque realmente te muestra en profundidad cómo es el lobby evangelista. El lobby, digamos, en el hecho concreto de lo que pasó en Brasil, cómo se consiguió nombrar a un juez en la Corte Suprema Evangelista, cómo se convirtió, a la bancada evangelista en la más grande en este momento en el Congreso, cómo se empezó la campaña en los barrios para instalar las fake news contra Lula, todo desde
este mensaje, digamos, de glorificación de Dios y de algo así como Bolsonaro como el enviado por, digamos, para evangelizar y para construir este imperio de Dios, que parece exagerado, pero son estas las palabras que utilizan, y como eso después se traduce en las prácticas cotidianas de las personas, incluso en la forma de evaluar la política, ¿no? Sí, entra. Es terrible porque a mí me pasa que yo soy socióloga, y yo siento a veces que las categorías sociales que yo tengo no me alcanzan para entender y comprender estos fenómenos. Claro. Porque es algo que es como que te sobrepasa, ¿viste? Es como decir, esto es algo que nuevo, ¿cómo puede ser? Es que no te lo pudieron haber enseñado porque nunca había pasado. Son nunca había pasado. Están pasando bueno, cuando vos en sincronías geopolíticas que nunca existieron antes. Y además a una velocidad y un vértigo que los conceptos no nos alcanzan, ¿no? Entonces necesitamos también nueva Fabiana, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta información sobre este libro. Si lo reciben, háganle caso a Fabiana, me lo queman. A la parrilla. Unos buenos choris con el libro de Cantor. Gracias, Fabiana. No, por favor, besos a todos. Chau, chau. Un beso, gracias. Chau. Tanda y una musiquita, ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Estudia con Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Aprende a tu ritmo con cursos interactivos y enfoque personalizado. Disponible las 24 horas, los 7 días. Incluye taller de escritura y sesiones de conversación temática. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar, de Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. #0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Ahí estamos. Acá estamos, qué sorpresa. ¿Qué estábamos escuchando a Bruno Arias, naturalmente? ¿Cómo lo quiero a Bruno Arias? Efectivamente, a Bruno Arias con su tema de nombre Manuel Belgrano. Y cuando digo Manuel Belgrano, a mí me da ganas de pararme de la emoción que siento por ese tipo maravilloso que hemos tenido en los inicios de nuestra patria. Párate. Bueno, ya está, sentate. Bueno, vamos a la próxima nota, que tiene que ver con el trabajo. ¿Cómo nos está yendo con el trabajo? Vamos a tratar de organizar la información. Sabemos que estamos como el culo con el trabajo, como con todo, con casi todo. Pero nos faltan datos de un especialista y para eso tenemos una nota con Alejandro San Giorgio, que dice Jorge que es él mismo, pero santo. En mi versión santa. Yo soy un hereje y él es un santo. Que es licenciado en economía y que, bueno, es especialista en estas cosas. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Un placer de estar contigo y con Jorge y poder aportar algunos elementos para la reflexión crítica sobre este tema que se va haciendo, que es complejo y va adquiriendo nuevos rasgos en la medida en que se va reflejando los diversos desarrollos que hay en la política económica que implementa este gobierno desde hace un año más o menos, ¿no? Que está Te hago la primera pregunta, Alejandro. Si tuviésemos que comparar
noviembre del 2023 con junio del 2025, este año y medio del gobierno neoliberal cruel de Milei. ¿Qué impacto ves en el mercado de trabajo, en la fuerza de trabajo, en el mercado laboral? Bien, yo te podría decir que una de las, o dos de las inquietudes que a mí siempre en este último tiempo me convocan o respecto a concentrar mi atención en este tema, tiene que ver primero con un tema, y es que desde principios del 2025 se ve en principio una incipiente recuperación de la actividad económica, pero al mismo tiempo se ve un debilitamiento del mercado de trabajo. Segunda gran inquietud con la cual yo he encarado este trabajo que tienen ustedes y que es el que he circulado, tiene que ver también con que desde fines de junio del año pasado tenemos la aprobación de la ley bases, que incluye unas legislación de desregulación del mercado laboral, y es una legislación que desde varios sectores, economistas, consultoras o sectores hegemónicos mediáticos que responden al poder concentrado, escuchamos siempre que son leyes que tienen bondades y que pueden redundar en crear mayor empleo formal. A partir de esas dos grandes inquietudes, según vos planteás, Jorge, esta inquietud, uno puede decir, bueno, tengo distintas fuentes de información. La información que brinda INDEC a través de la muestra de la EPH, 31 aglomerados urbanos, y tengo también, adicionalmente, esa me permite ver la evolución del empleo, el desempleo, entre otras cosas, tasas específicas, hombre, mujer, por edad, y distintos indicadores de interés. Y por otro lado tenemos la información que se obtiene de la Secretaría del Trabajo de fuente CIPA, que solo permite ver la evolución del empleo registrado. Ahí las distintas modalidades de empleo registrado. Con respecto al empleo registrado, como preguntás vos, para el periodo que estás más o menos señalando, mi trabajo se pretendía hacer, digamos, una evaluación comparada entre el primer trimestre del 2025, que es hasta donde llegan los datos de INDEC, y el primer trimestre del 2024, y con el trabajo registrado también, o sea, desde marzo del 2025 hasta noviembre del 2023. Ahí lo que podemos apreciar es que, por ejemplo, que en el caso del empleo asalariado registrado, público y privado, se advierte una caída de 0,8% en el empleo, en el periodo que estás indicando, entre marzo del 2025 y noviembre del 2023 tenemos una caída, en verdad, de 2,1%, son 204.100 puestos de trabajo menos, repartidos. Ahí te interrumpo ahí. O sea, 1.300 empleos privados menos, 102.800 públicos menos. O sea, estamos hablando de 350.000 trabajadores que han sido expulsados de la fuerza de trabajo formal, ¿es así? Exacto. Esa es más o menos la cifra de la que dan cuenta las estadísticas oficiales de la Secretaría de Trabajo. ¿Y eso cómo se relaciona con empleo informal? Es decir, sabiendo, y explico a la gente que en realidad nosotros tenemos casi un 60% de trabajadores formales, corregime si digo una burrada. No. 60% más o menos de trabajo formal, 40% informal. O sea, 40% de economía en negro que no está registrado. Más o menos es así, ¿correcto? Sí, exacto. Y dentro de lo registrado tenemos modalidades más vulnerables y precarias a su vez, que en estos desarrollos que recién estábamos comentando, ante una pérdida de trabajo o de esta pérdida de trabajo asalariado formal tan significativa, el crecimiento que tuvo monotributo, todas estas modalidades precarias no lograron compensar la pérdida
que hubo en las modalidades asalariadas formales, que son las que tienen más derechos. Alejandro, ¿y qué podemos hipotetizar respecto a estos tipos que fueron, a estas familias, personas, seres humanos que fueron expulsados? ¿Dónde están? ¿Buscando trabajo? ¿Haciendo changas? ¿Dónde podemos estimar a este conjunto de casi 300.000 personas o más que fueron expulsados del mercado de trabajo formal? Bien, lo que las estadísticas de la EPH del INDEC por ahí nos permiten ver, de alguna manera, es la proliferación, como vos decís, de el trabajo por cuenta propia, el cuentapropismo, que es el modelo changa, que es el que más se ha expandido en el último tiempo. Y en segundo lugar, los puestos asalariados no formales. O sea, estamos hablando de un crecimiento de la informalidad significativo, que si uno solo se queda con el registro de cuánto fue la tasa de desocupación, por ahí no se queda con toda la información que hace al cuadro general, porque no solo tenemos un mercado de trabajo hoy que tiene 3 rasgos característicos. Tenemos un mercado de trabajo donde el salario real cae, aun cuando estamos en un contexto en principio de baja inflación. El segundo elemento es que tenemos un contexto de destrucción de puestos de trabajo, o sea, suba de desempleo, y tenemos un contexto de una creciente informalidad por este mayor cuentapropismo y por esta mayor cantidad de asalariados no registrados. Entonces, en principio parecería algo paradigmático lo que plantea, pero tiene plena, tal vez, correlación, con esto que yo al principio comentaba, que tiene que ver con el perfil, tal vez, por un lado, cuando nosotros escuchamos o leemos de que hay una cierta reactivación de la actividad económica, una actividad económica que no está de alguna manera consolidándose, que es muy heterogénea, y que tiene que ver con el perfil de los, digamos, en este caso se trata de sectores que no son intensivos en el factor trabajo. Me refiero a recursos naturales, agro, Claro, minería, hidrocarburos. Claro, Entonces, incluso se les permite traer su te escucho, propia... Sandra. Que incluso se les permite traer su propia mano de obra, no necesitan contratar argentinos. de Exacto, acuerdo a las bases. además con eso. Es importante destacar entonces que un modelo de ajuste fiscal permanente, de desregulación, de apertura comercial, de atraso cambiario, se traduce en una asfixia de todo el aparato productivo local. Eso lleva también y tiene una repercusión en un achicamiento del mercado interno, y eso genera esta performance negativa de casi todas las variables laborales, digamos. Perdóname, Jorge, ¿hay algún antecedente histórico como para remontarnos a eso, o en este esquema estamos peor que nunca? Y uno, en las comparaciones siempre históricas, los marcos son muy particulares. Uno por ahí, a veces tenemos el menemato ahí como de referencia, ¿no? Lamentablemente. Porque además tenemos algunos actores del menemato que están directamente involucrados por todas partes en este gobierno. Entonces la referencia es muy tangible y física. Pero digo, incluso en este contexto me parece que acá hay un factor de... Lo defino de esta manera rápido y por ahí no sé si es la palabra apropiada, pero hay unos rasgos de crueldad y de exclusión que no se han visto, me parece, tanto en la historia argentina, creo yo, en ninguna otra instancia. Tal vez tiene que ver ya con otras condiciones generales de lo que se viene operando desde hace tal vez algunas décadas, como para lograr todo este contexto de hegemonía, digamos, emocional, digo yo, y afectiva, porque hoy es un campo, la de las emociones y los afectos, que se explota mucho. Un terreno de lucha. Exacto, para generar todo este ámbito de que la gente se mueva más por emociones, que está bien porque somos un cuerpo también, además de una cabeza que piensa. Sí, pero además somos seres racionales. Pero somos seres
corporales totalmente. Entonces se sabe bien cómo los discursos y los relatos se elaboran como para detonar esos ámbitos y que bueno, que a veces no sacan lo mejor de uno. Alejandro, te hago la última. Quiero preguntarte respecto a la vinculación entre estas dos cosas, entre el mercado laboral que vos describiste y esta último que acabás de puntualizar. ¿Cuándo pensás, yo sé que es una pregunta difícil, ¿no?, de que esta realidad brutal del mercado, de la reducción del consumo, de la asfixia productiva, etcétera, etcétera, puede llegar a derramar en la conciencia popular para iniciar el proceso de castigo a esta política de crueldad generalizada del gobierno? Ahí también te voy a responder en parte desde lo emocional y lo afectivo, yo también. Porque tenés derecho. Desearía que fuese lo más pronto posible y lo más rápido posible, porque estamos asistiendo, perdóname otra vez el término, a una masacre en todo sentido. Y la gente está, en general, la palabra gente está mal empleada porque está sacando la cuestión de clase. Y yo digo, el pueblo está tal vez legitimando cosas que las afecta y directamente las daña y le está ocasionando un dolor irreparable en su vida material, y espiritual y afectiva. Yo, de las condiciones objetivas que vos, estimado Jorge, preguntabas, yo creo que habría que apuntar o mirar dos cosas. Si el perfil de la actividad económica se va a seguir sustentando, esta reactivación que se puede transformar en crecimiento, que no sabemos todavía cuánto va a tener de rebote estadístico que quedó del año pasado y cuánto de efectivo crecimiento va a haber, ¿no?, de este año. Pero si sigue siendo liderado por estas actividades que son intensivas en el uso de capital, los recursos naturales, y no vira para otras actividades donde el gobierno podría utilizar herramientas de política económica para estimular un poco más el mercado interno, por ejemplo la obra pública. Vos fijate que hoy es de público conocimiento que trascendió esta noticia de que solo en el año 2024 se pavimentaron 50 kilómetros de ruta en todo el país, lo cual es una cosa atroz. Ya hay gobernadores que están poniendo carteles en los tramos de ruta donde dice esto corresponde al gobierno nacional. Eso significa muertos también, eso significa muertos también. Por eso digo, hoy me refería a algo así, digamos, a este modelo de crueldad, no de crueldad, perversión. Pero crueldad, ahora ellos reivindican que les digamos crueles, hay que decirles sádicos. Sí, además no quería usar esa palabra también, perversos y sádicos también, digamos. Y sí, ya que dicen soy cruel y a mucha honra, bueno, sos un sádico, loco. Sí, están disfrutando, están teniendo goce, digamos, en términos lacanianos. Totalmente. Con esto, digamos, y ahí hay displacer, pero el que no lo puede identificar. Entonces, volviendo a tu pregunta, Jorge, discúlpame la deriva, digo, si seguimos con el mismo perfil de actividades económicas que son las que van a liderar el crecimiento que puede haber este año, me parece que por ahí es muy poco. Y si después, por otro lado, si el gobierno, teniendo alguna posibilidad de, también que las tiene las herramientas, en principio las tendría, de política económica para, como decía, lograr algún estímulo al consumo interno, a lo que fuera mínimo. Pero está fuera de su filosofía, está fuera de su horizonte. Como está fuera de su horizonte ideológico y de sus expectativas, entonces yo soy muy escéptico de que esto pueda, como decías vos, tenías tu expectativa, Jorge, de hacer un cambio. Y te voy a decir dos cosas. Quiero cerrar la cuestión de lo específico de lo laboral. O sea, lo que veo yo, avisoro, es en el mediano plazo o hasta fin de año, es que va a seguir este grado de subutilización de la fuerza de trabajo, a lo cual se agrega este fenómeno de una desigualdad en el acceso a los empleos de calidad, lo cual quiere decir que son dos fenómenos que van a repercutir y van a erosionar todavía más los ingresos laborales
y esto a mí me permite avisorar de alguna manera algún escenario tal vez de mayores tensiones o de conflictividad, digamos, social de alguna manera. Porque acá lo que vemos... Esperemos que así suceda y vamos a estar los economistas, los comunicadores, todos juntos para contribuir a que sacarnos, salir de esta falacia y terminar con esta estafa. Gracias, Alejandro, ha sido un lujo compartir con vos, y espero que en algún momento te podamos volver a llamar para que nos expliques, nos desasnes sobre estos temas a veces un poco álgidos. Bueno, gracias a vos, Jorge, gracias, Sandra, y un placer, vuelvo a repetir, poder compartir con ustedes este momento. Un fuerte abrazo. Igualmente, Gracias. gracias, Alejandro. Vamos a una tanda y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Bienvenidos a la desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman y entradas por Pazla. Cabeza. A ver, hoy estuve todo el día pendiente de lo que ocurría de lo que ocurrió en Punta Indio, que además es un poco mi hogar adoptivo. No sé si vieron algo, si no arranco desde cero. Se viralizó hoy. Cero, arrancaron más ahí que no tuvimos información. Bueno, a ver, todos los martes a la noche, los libertarios de ahí, los dirigentes de la Libertad Avanza local,
hacen un programa de radio con streaming, ¿no? Porque tienen cámaras ahí en el estudio. Ahí en Punta Indio. Y ayer, ahí en Verónica, que es la cabecera de Punta Indio, sí. El partido de Punta Indio, para los que no lo saben, es tercera sección electoral, es la punta norte de la bahía de San Borombón, es donde empieza la bahía de San Borombón. Todo el partido debe tener unos 15.000 habitantes como mucho, y más de la mitad de ellos están concentrados en Verónica, que es la cabecera. Bueno, ahí en una radio local que se llama FM del Sur, tienen su programa Los Libertarios, empezaron a hablar de la industria automotriz, del Falcon, que era el primer auto, que era un auto de industria argentina, bla, 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 y uno de ellos, no cualquiera de ellos, sino el presidente de La Libertad Avanza, recordó que su padre, cuando dijo algo así textualmente, cuando yo era chico mi papá tenía un Falcon verde, muy buen auto, abrías el baúl y todavía había olor a justicia. Es un fragmento de 25 segundos, se viralizó, y bueno, en un pueblo de 10.000... Había olor a justicia. Curiosamente, ¿no? Porque la justicia demostró que no, que había olor a crimen de lesa humanidad y que había olor a genocidio. Había olor a crimen de lesa humanidad y a terrorismo de Estado, sí. Exactamente. O sea, tiene una idea bastante trastocada de la justicia este señor, que se llama Jorge Pablo Cabrera, y es el presidente de La Libertad Avanza local. Su mujer es Sonia Cano, y uno de ellos dos iba a encabezar la boleta. Ahora, el dato importante, a ver, barbaridades de estas hemos escuchado unas cuantas en los últimos años. El dato no menor es que esto ocurre a pocas horas de un cierre de listas, y está bueno tenerlo presente para la campaña, porque me parece a mí que una de las cosas que se va a plebiscitar en esta campaña es la democracia también. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque este señor, que es un suboficial retirado de la Marina, no tenía, digamos, no tiene historia política previa, y el que arma ahí el acuerdo con el PRO es un tipo que en realidad viene del radicalismo, que es un concejal, que es un productor agropecuario, que se llama Gerardo Landa, que responde a Ritondo. Entonces, en este momento creo que hay sesión ahí y creo que se va a votar un repudio. Digamos, Landa se pintó de amarillo como ahora se está pintando de violeta, pero la pregunta, digamos, pero conserva un sistema de relaciones vinculado al radicalismo. Entonces, es que el radicalismo ahí como... ¿Perdón? No, es que a ver, no, permitime, Sandra, porque a mí me parece que esto no es un matiz, esto es una diferencia clave. Hay una parte del radicalismo que está en Somos Buenos Aires, en muchos distritos, que no quiere saber nada con esta gente, porque serán gorilas, serán antiperonistas, pero todavía tienen algún respeto por la historia de Alfonsín, por la recuperación democrática, etcétera, etcétera. Entonces me parece a mí que ese debería ser el parteaguas, y eso es algo que debería abordarse recurrentemente a lo largo de esta campaña electoral que está empezando ahora. ¿Por qué digo esto? Porque primero hay que ver qué hace este señor Landa en el recinto, ¿no? Pues yo estoy seguro que los concejales radicales van a repudiar. Si Landa va a repudiar en base a su pasado, a su trayectoria como radical, o se va a hacer el Gil en base a esta alianza, con la expectativa de esta alianza que cree que puede resultar ganadora, que además le paga bastante mal, ¿no? Y lo otro es que Landa responde directamente a Cristian Ritondo. Entonces, lo que habría que hacer es trasladarle esta misma pregunta a Ritondo, ¿no? Digamos, si están de acuerdo con esto de que los Falcon Verde había olor a justicia, si están de acuerdo con estas reivindicaciones, además bastante cobardes de la última dictadura cívico-militar, porque no lo dice abiertamente, ¿viste? Buscan eufemismos, buscan cosas que en un juzgado, buscan manera de decirlo, que en un juzgado se puedan retractar o puedan argumentar que fueron mal interpretados, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que no pasó inadvertido esto en el pueblito de 10.000 habitantes, hay un quilombo importante, están actuando, digamos, están analizando esto los equipos jurídicos de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, eventualmente... Bueno, perdona que te interrumpa un segundo, pero esto va en consonancia con la denuncia que fueron a hacer hoy un grupo de legisladores nacionales ante el juzgado de la jueza Arroyo Salgado por la incitación a la violencia del Gordo Dan, llamando a meter bombas en el Congreso con los legisladores adentro. Es decir, es una ola de violencia, ¿no? Efectivamente, y yo creo que la respuesta está acá, digamos, no hay, digamos, ni que ponerse a discutir con esta gente, ni hay que ignorarlo. Hay que combatirlo política y judicialmente. Hay que hacerle sentir un repudio que le dé vergüenza salir a la calle. Esa es la única respuesta posible.
Y que tenga, digamos, y que realmente tenga, digamos, porque además yo hablé con algunos funcionarios judiciales que también estaban bastante calientes, ¿no? Y además realmente que, digamos, que tenga que ir a los tribunales como nos toca a nosotros cuando cada vez que alguno de ellos nos denuncia, que además son denunciadores seriales, ¿no? Claro, totalmente. Además los diputados fueron a Arroyo Salgado, que es la que acaba de meter en el 6 a 2 militantes de la Cámpora. Entonces, bueno, a quienes además la Cámara la dejó bastante mal parada, ¿no? La Cámara en el auto, claro, digamos, cuando decide la Cámara le dejó Danieli, mal parada porque realmente no tiene ni pie ni cabeza lo que hizo, es un delirio lo que hizo. Un auténtico mamarracho. Y yo Entonces, te agrego, lo menos que podría hacer para reparar su error es fijarse en las amenazas de bomba y en este tipo de agresiones de incitación al odio, que en este país parece que la pueden hacer los libertarios, pero nadie más. Efectivamente. Y yo te agregaría que en términos electorales, en las localidades medianas y pequeñas de la provincia de Buenos Aires, estas cosas no caen bien, ¿eh? Sobre todo, digamos, porque alteran la paz y la convivencia. A ver, Verónica es un pueblo donde todavía va a la misma escuela, el hijo del agrónomo y el hijo del peón rural. Sí, yo lo conozco, yo me fui de vacaciones de primaria a Verónica, a la granja de los colegios alemanes. Ah, mira, no te tenía esa versión. Por eso, es decir, no te digo que sea una convivencia idílica, pero todavía se dan cosas que no se dan en otros lugares. Entonces, estas cosas realmente caen muy mal porque atacan o rompen lo más preciado que tienen esos pueblitos. Y este Gracias, señor Gastón, tiene que antecedentes. estamos cortos de tiempo hoy. Pero bueno, no teníamos ni idea de esto, así que nos vino muy bien tu columna. Les mando un beso gigante. Un besote. Abrazo, Gastón. Adiós. Un besote. Chau, chau. Un temita musical y ya venimos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. Este tema, que es maravilloso, lo vamos a poner como primer tema mañana. Lo que pasa es que últimamente se nos corre el tiempo y hay un peloteo que no quiero dejar pasar porque el tema de Julia Mengolini fue ayer, no quiero levantarlo, así que vamos directo a eso. El tema lo escuchamos mañana. Lo que nosotros pretendemos con esta denuncia es sentar un precedente. Cuando escuché a un director de escuela decir, nosotros en las escuelas estamos batallando para que los adolescentes no tomen fotos de sus compañeras y luego con esto construyan imágenes con la inteligencia artificial para mortificarlas, ¿cómo vamos a hacer ahora si el propio presidente lo avala? ¿Cómo le vamos a hablar a los pibes? Porque yo no creo que nadie pueda querer que su hija, por ejemplo, sea víctima de un ataque como este, que su hijo sea perpetrador de un ataque como este. Desde esa sensibilidad tenemos que partir a reconstruir algo. Yo tengo una perspectiva bastante punitiva de esto. Nosotros estamos acá por juicio y castigo. Acá hay una situación de terrorismo psicológico. Y al ejercerse del Estado hay un terrorismo de Estado de otra intensidad, de otra naturaleza. Y esos crímenes de Estado que está cometiendo cotidianamente están siendo naturalizados por todos nosotros. Hay un acostumbramiento y una insensibilización que es parte de la estrategia de deshumanización. Y les aseguro a todos y a todas, y sobre todo a vos, Julia, que lo van a pagar muy, pero muy caro y se van a arrepentir toda la vida de cada uno de los crímenes que están cometiendo. Bueno, está muy bien que pasen estas cosas, está muy bien que esté este respaldo. Ayer Julia comentó, lo escuchábamos a Brustein en el programa de La Vuelta Completa, cientos de mensajes, de amenazas
con hacerle cosas espantosas a ella y a su hija. No podemos tolerar esto, no podemos tolerar esto y que el presidente retuitee las amenazas que le hacen a una periodista opositora. Esto de ninguna manera puede pasar. Así que creo que hay elementos para que esto sea... Bueno, hicieron la denuncia penal, Grabois hizo la denuncia penal, y se tiene que hacer cargo de algo este tipo. No puede ser que se esconda siempre en la pollera de la hermana o en el perro que está muerto. Alguna vez tiene que hacerse cargo de lo que hace. No puede estar reposteando amenazas de muerte a una periodista como Julio, como cualquiera, ¿no? Jorge. Me sumo a las palabras de Juan, se lo vamos a cobrar. Se lo vamos a cobrar, sí señores, se lo vamos a cobrar, pero es haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es organizándonos, es juntándonos, es teniendo reflejos rápidos y es, bueno, unamos esto con lo que decía Gastón, ¿no? Sobre mi papá tenía un falcón verde y cuando abrías el baúl todavía tenía olor a justicia, esa justicia te la metes en el orto. Métetela en el orto, bien en el orto. No, como se la tuvo que meter Videla, va a ser como se la tuvo que meter Videla, alcanzando la muerte en un inodoro. Sí, dejen de decir boludeces, que se va a poner feo, y ustedes no saben lo feo que se puede llegar a poner. Efecto Bolsonaro sería, ¿no? Vamos a ver. Sí, déjense de jugar a Rambo, y vuelvan a las figuritas. Bueno, Jorge, no sé si despedirte, me parece que ya me despedís hasta mañana y voy a escuchar los mensajes mientras como. ¿Cómo te gusta escuchar los mensajes mientras comes? Ah, me encanta, me encanta. Se nota que es una preferencia tuya, es un momento culmine en tu día, es comer mientras yo respondo mensajes. Bueno, vaya con Dios, vaya con Dios. Un fuerte abrazo, hasta mañana, chao, chao. Chao. Bueno, siempre hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, qué cosa terrible. Bueno, empezamos con los mensajes. Buenas noches, valiente Sandra. Hace tiempo que la democracia representativa no representa bien. Deberíamos avanzar hacia una democracia protagónica, propuesta como un sistema de gobernanza donde los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, sino que practican activamente la toma de decisiones y la gestión pública. Una utopía que nos guiaría hacia un protagonismo directo y constante de la ciudadanía en los asuntos públicos. Abrazo, Héctor. Héctor siempre pone el primer mensaje. Hola Sandra, ayer se reunió la bicameral de Moró. Saludos, sí. Daniel Larufa es. Hola Sandra, el Frente Fuerza Patria debe imperiosamente dejar en limpio a quien en cada provincia se puede votar y que respete el mandato popular para las elecciones legislativas de octubre. Pasó en que en Salta votamos a los diputados del Frente de Todos que de inmediato se dieron vuelta. Outes, Caletti y Vega. Outes, Caleta y Vega. Salta, escuchen. Outes, Caleta y Vega. Estamos huérfanos y no nos bancamos alianzas con traidores y oligarcas. El espaldarazo debe ser al que lo merece, a los verdaderos kirchneristas. Saludos, Nico. Bueno, vamos a ver qué pasa en Salta. Sí, Salta es un desastre total, pero bueno, ya es una provincia conservadora de por sí. Pero está pasando, yo creo que va a pasar en muchas provincias esto, que, digamos, no sé cómo será el impacto inicial en términos de algunas divisiones que se van a dar, pero son divisiones que en algún momento se tienen que dar. Porque no podemos ir, es como si dijéramos, bueno, ahora como necesitamos ser muchos, lo llamamos a Scioli. Anda a cagar, no podemos llamar a Scioli. A gente como Scioli no hay que llamarla nunca más, ni para decirle buen día, ni para pedirle la hora. Y hay mucha gente así. Así que, perdonen, es el acemuco. Pero bueno, yo creo que, bueno, en Mendoza creo que está pasando algo por el estilo, que se está separando el peronismo tradicional, que siempre tranza con la derecha macrista o con los libertarios o qué sé yo, y alguna lista un poco más limpia,
digamos, más limpia de traidores, ¿no? Que es a lo que aspiramos. Ya estamos hasta la coronilla de traidores. Entonces, bueno, traidores me refiero a los que llegan por el peronismo y después transan con Milei, ¿no? O transan con Macri, o transan, bueno, ¿cuántos personajes de estos conocimos? Conocimos un montón. No es mucho lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo gente que se mantenga leal al partido que los vota. Eso es lo que estamos pidiendo, o lo que esperamos que suceda. Así que creo que en muchas provincias se va a poner en marcha eso, que muchas veces al principio, y les advierto, ¿no? Me advierto a mí misma también, que esto choca con el otro argumento, que es hay que sumar el barro porque si no, no se gana. Bueno, ya vimos cómo nos fue sumando el barro. Terminamos todos embarrados. Así que bueno, tal vez sea el momento de ir construyendo una fuerza que nos represente en cada provincia, porque en cada provincia también, aunque no seamos salteños, también nos representa cuando se juega en el orden nacional, todos nos interesamos por todos. Y quiero repetir, ¿no?, esta idea, porque federalismo es una palabra que sale muy rápido y cualquiera que está en una provincia te puede tirar por la cara la palabra federalismo y vos la vas a comprar porque el tipo es santiagueño, porque es salteño, porque es neuquino, lo que sea. Parece que la gente de las provincias tiene más derecho a hablar tiene derecho a hablar de federalismo, por supuesto, pero no, eso no significa que todos tengamos que entender lo mismo. Es decir, si viene Valdés a decir a hablar del federalismo, pero si se lo metieron en el bolsillo el federalismo estos años, si votaron junto con un unitario, ¿de qué federalismo van a venir a hablar ahora? Si cuando tienen que elegir, eligen hacer rancho aparte con un unitario como es Milei, que no visitó una puta provincia, solamente el Chaco, porque hay un pastor que tenía pesos convertidos en dólares, por eso fue al Chaco, y además le iban a haber pagado un buen retorno. Pero, o tiene planes políticos con los evangelistas, que también vemos por el libro de Cantor, que ya están armados algunas cuestiones para seguir generando idiotas. Todo el empeño de Milei es seguir generando idiotas. Si le falla la guerra cognitiva, o si de repente viene un rayo láser a iluminarnos y a volvernos a todos piolas y a sacarnos toda la toxicidad que hemos bebido durante años por las mentiras consuetudinarias de todos los sicarios que trabajan en los medios de comunicación. A muchos dirigentes no les conviene tener un pueblo lúcido, por eso nos idiotizan, por eso tratan de idiotizarnos, no lo han logrado del todo, a mucha gente la idiotizaron. Y bueno, y esto de que hay que tenerle respeto a los estúpidos y hay que ser piadosos, y no se dieron cuenta con todo lo que está haciendo Milei, que Milei es una mierda para alguien que no es rico, yo veo difícil poder convencerlos, pero el intento hay que hacerlo. No nos queda más remedio que convencer a mucha gente que no votó que tiene que votar. Ahí está la llave, Otro, no se puede confiar en alguien que confió en Milei. Eso se dijo acá, pero no me acuerdo quién lo dijo. Muy bien. Carrefour, de los pocos tan ratas como el gobierno. Víctor de Becar. Sí, la verdad. Sandra, ¿sabías el cierre del hospital oncológico Profesor Roffo? Si no paramos esto ya terminamos como el sketch de Olmedo. Costa Pobre. Rubén de Ciudadela. ¿Cerraron el Roffo? Cierran tantas cosas. Bueno, mañana es el paro general de salud. Mañana, ojo, porque marchan los médicos, marchan los residentes, marchan los médicos de planta, marchan el personal de maestranza. Bueno, marchemos los pacientes, carajo. Porque a los médicos nos sirven, de los médicos necesitamos todos. No es un problema de los médicos que cierren hospitales. No es un problema del paciente oncológico que el Estado argentino ya no compre morfina o que no dé medicamentos oncológicos, porque hoy no lo somos y mañana lo podemos ser. Entonces, esto no es ninguna garantía para nadie. Acá la vara no está puesta entre los que se salvan y los que no se salvan. Uno que, no hay que caer, no hay que ser presa de los sádicos.
Porque por un ratito te podés sentir malo, un chico peligroso, un chico irreverente, con toda esa irreverencia que no sirve para una mierda, porque es la mayor adaptación posible que se ha visto en siglos a las voces dominantes en una sociedad. Esto es pura adaptación malsana al poder de los dominadores de siempre. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Esto va a tener algún tipo de cambio cuando entendamos que las demandas no son demandas sectoriales, que las demandas son demandas de todos. Mañana, por ejemplo, en el paro del sector de salud, tenemos que ir como pacientes, porque cuando nos enfermamos ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Vos imaginate un mal diagnóstico en un momento como este. Es una noticia horrible, pero mucho más horrible que hace 3 años. Porque sabés que no hay tratamiento que valga si existe. Mejor dicho, que puede haber un tratamiento que te lo cure y no lo vas a tener. Porque no te lo van a dar. Porque quieren que te mueras pronto. Porque son unos hijos de mil putas. Y hay que decirlo así, porque nadie que pretenda que la población en riesgo se muera lo antes posible es otra cosa que un hijo de mil putas. La verdad, no hay otra palabra para decirlo. No se puede ser educado, no se pueden guardar las formas, no se puede ser suave, no se puede ser tibio, no se puede aguantar este tipo de cosas. Y les insisto, con toda la experiencia histórica que hay sobre este tipo de extremos, de extremismos políticos, porque Milei no es más que el representante de un extremismo político, de un fundamentalismo político que ni siquiera él entiende. Él cree en un superávit como si fuera una deidad que nunca existió. No existe tal superávit, nunca lo hubo. Y en nombre de un fetiche que se llama superávit, ¿cuánta gente va a morir? ¿Cuánta gente más estamos dispuestos a perder para que este loco tenga un superávit que es un fetiche dentro de su locura? Porque él cree que si logra el superávit va a ganar el premio Nobel. Pero anda a cagarla, realmente. No hay manera de soportar esta situación sin caer en insultos, sin caer en... No se puede ser correcto, discúlpenme. Yo en general me manejo de otra manera, pero cuando algo te subleva, cuando algo toca las fibras más hondas de lo humano... Bueno, hay que reaccionar como si te hubiesen dado electricidad, loco. No hay manera de reaccionar si no es eléctricamente. Sandra, recibí el libro Violeta y te digo que vivo en Barracas, barrio muy judío, y las nenas de 15 se casan y el médico judío les receta anticonceptivos antes de que se embaracen, enseguida, y hasta casan a sus hijos espásticos. Todo previa cita con un ginecólogo judío que verifique la virginidad de la niña. Estela de Barracas, qué loco esto. No termino de entender igual, pero no, la verdad que no termino de entender el mensaje. Pero bueno, ya lo entenderé, después lo voy a leer con más tiempo y ya lo entenderé, porque entiendo hasta que recibiste el libro, que vivís en Barracas y que el médico judío les receta anticonceptivos antes para que se embaracen enseguida. Buah, no entendí. Sandra, ¿te parece que queremos libros? No, y menos un asado. No quiero intoxicarme, Virginia. Que quememos libros, no, y menos un asado. Este libro, qué malo, querida. El libro por sí mismo no es nada sagrado. Este libro es para quemar. No hagamos tampoco un fetiche de los libros. No. Este libro es un libro tóxico, que no debe existir. Porque convence de lo que nunca nos debe convencer. De que hay que perdonar al violador. ¿Cómo no vas a quemar un libro que diga eso? No, hay que sacarlo del fetiche. Nosotros no somos la dictadura quemando libros y quemamos libros que dicen que al violador hay que perdonarlo. Y no te digo tampoco que lo quememos, lo podemos tirar. Quemar en una hoguera parece una quema de brujas, es cierto. Pero de ninguna manera respetar un libro porque es un libro. El libro en sí mismo no es nada más que un libro. Un presidente en sí mismo no es nada más que un presidente. No merece el respeto per se. Y menos en esta época donde todo cae. Donde todo cae. Decime de qué es el libro, te digo si hay que respetarlo. Pero porque sea un libro,
cualquier delincuente, cualquier asesino, cualquier nazi te imprime un libro y hay que respetarlo porque es un libro, de ninguna manera, de ninguna manera. Sigo porque tengo tiempo. Hola Sandra y equipo, tal cual lo decís, el único gobernador opositor real es Axel, el resto cómplice acomodaticio. Abrazo enorme, Radio Madres, una trinchera por la memoria y libertad, Claudia de San Clemente. Otro, violeta y verde o violeta y celeste, marca la diferencia, fanatismo religioso, me parece que sería la categoría sociológica. Hace años que el patriarcado nos tiene como enemigas, nos acusan de la causa de todos sus males, y no es casual que tanto Milagro como Cristina y las cumpas militantes estén presas. Bueno, ya la liberaron a Eva creo que está liberada, Alexia sigue con la tobillera en la casa. Abrazo, Claudia. También es Claudia de San Clemente. Buenas noches, Sandra, Jorge y equipo. Gracias por la entrevista a Fabiana Solano. Muy claro y profundo análisis. Confirmo que desde la semana pasada empecé a ver los llamativos sobres de color violeta en las puertas de casas en Parque Chacabuco. Chicos, los están dejando en todas partes. Ya tenemos Barracas, Palermo, Parque Chacabuco, una tenebrosa red en expansión. Servirán para un buen fogón. Acá otra que se pliega a quemar. A cuidarnos de los oscuros. Postdata, gracias. Alba, oyente, seguidora. Qué loco esto, que estén repartiendo por... Ahora, esto es Ciudad de Buenos Aires. Hay que pedirle explicaciones a Macri, ¿no? A Macri, el que está ahora, digo. También muy interesante la entrevista sobre el crecimiento y la desocupación y precarización del trabajo. Como trabajadora con 34 años de antigüedad en una multinacional de las telecomunicaciones, veo el desfile de salida por retiros voluntarios. Es el capítulo 2 de la película Plata Dulce. Alba. Sí, es tal cual, ¿no? Es como estar en medio de una película que uno ya la vio y termina mal. Y no hay manera de que la película termine de otro modo. Por eso cuando este tipo asumió y empezamos a ver qué ponía en marcha y lo vemos a Caputo desviviéndose y haciendo lo mismo que ya hizo hace unos años y que ya hizo otra vez, y es el cuento del tío, queridos, es el cuento del tío. Esto realmente no puede terminar de otra manera. No había nunca una luz al final del túnel. Había achacos, había estafas, había odio a las mujeres, odio a las diversidades, odio a todo aquel que no se ajuste al evangelio odiador y discriminador de este presidente fascista que nos hemos ligado. Bueno, llegamos. Yo mañana los voy a dejar en manos de Jorge, porque tengo un compromiso que no puedo evitar, pero lo van a pasar muy bien. El próximo programa es Y si sale bien, con Jair Cibel. Y antes de despedirme, vamos a agradecer a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming. Y les mando un beso grande y los quiero mucho. Chao.